Muy bien, ahora sí vamos a comenzar la enseñanza. Y para eso quiero leerles un pasaje que está en Esdras, capítulo 6, versículo 1 y versículo 8. Pero antes de leerlo, déjenme ponerlo en contexto. Por indicación del rey Ciro empieza a trabajarse una restauración de los muros de Jerusalén. Estaban bajo el gobierno de este rey, pero él aceptó que los judíos, Israel, el pueblo de Dios, trabajara sobre las ruinas de su casa y de todo lo que eso implicaba, el templo, las murallas, en fin. Así que entonces Ciro es despertado en su espíritu, dice la Biblia, y entonces comienza a moverse la restauración. Pero pasado el tiempo, no sé cuánto tiempo, pero pasado el tiempo, vino de pronto un ataque para estorbar la reedificación. Y entonces empezaron a manipular algunos hombres por causa de cierta envidia, y además queremos entender o podemos entender por una oposición espiritual, ¿verdad? El trabajo de la reedificación. Como resultado de eso, ya no Ciro, sino ahora otros reyes, ¿verdad?, empiezan a tener una negativa hacia este mover. Pero después este asunto llega a otro rey, que es el rey Darío. Y en ese contexto leemos este pasaje. Dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Ahora dice el versículo 8: y por mí es dada orden, usted lea los demás pasajes, versículos en casa. Y por mí, dice el rey, es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Este pasaje nos ilustra un momento en el contexto que les platiqué. Usted léalo en su casa, todo el libro de Esdras, también Nehemías, que van de la mano. Y entonces se activó una obra, pero luego se detuvo. Pero a la hora de detenerse, Israel sigue clamando y sigue moviéndose, porque tenía una finalidad: reactivar la obra para alcanzar el propósito, que era la restauración de las murallas o muros de Jerusalén, y desde luego también trabajar en la reedificación del templo. Así que entonces este pasaje nos habla de reactivar una obra, reactivar una construcción, reactivar una restauración, ¿verdad?, arquitectónica en el caso de Israel. La palabra clave es reactivar. El mensaje de este domingo se llama tiempo de reactivar. ¿Por qué estamos hablando esto, hermanos? Porque Dios nos habló claramente en diciembre y nos dijo que pusiéramos énfasis en el asunto de reactivar en nuestra vida. Entonces tenemos que pensar que reactivar está ligado con activar o volver a activar. De tal manera que hay dos cosas que cuidar: lo que está activo, que deba seguir, y lo que no está activo, que debe activarse en nuestras vidas. Lo que está activo implica tres cosas que expliqué en la reunión anterior, solo las voy a nombrar. Son tres cosas implícitas: una es proceso, la otra es viveza y la otra es funcionamiento. Proceso, viveza y funcionamiento. Hay muchos cristianos que no activan o reactivan cosas porque el proceso en el que están está detenido, está estancado, ¿verdad? Recuerdo que en alguna ocasión me junté con el pastor, algunos pastores, ¿verdad? Y estos pastores estaban detrás del cuerpo pastoral de una iglesia. Pero un día en una plática les dije: todos ustedes van a salir de este lugar. Y todos me dijeron: sí, pero ahorita no. Les dije: no, es cuando Dios los lleve. Y les dije: creo que no van a tardar. Y me volvieron a decir: no, no creo.
Pero estos pastores ahora están fuera de la iglesia, ligados al ministerio, pero pastoreando una iglesia. Y comenzaron a activar cosas que no habían activado. Le voy a poner este ejemplo. A mí me tocó ser copastor o pastor asistente en 2 iglesias antes de pastorear esta congregación. Y entonces cuando tú eres copastor o cuando tú eres pastor asistente, no es lo mismo que ser el pastor principal. Porque el pastor principal está ocupado, preocupado, mirando por cada cosa de la iglesia. Siente preocupación, se desgasta, trabaja, ¿verdad? Cuando viene la renta y no hay, ¿quién es el que tiene que clamar a Dios y el que tiene que atender el asunto? Pareciera que solo el pastor principal. Y la verdad es que yo aprendí que cuando uno es copastor se preocupa de unas cosas, pero no se preocupa de otras. Pero cuando el Señor me puso a pastorear desde hace 11 años aquí, entendí que hay otras cosas por cuales preocuparse. Avanzar en el trabajo, seguir la dinámica del Espíritu en el tiempo que estamos viviendo, hacer la voluntad de Dios, no solamente activar cosas por activar cosas o hacer actividades por activismo, sino hacer actividades ligadas a propósito, ¿verdad? A tomar decisiones en un tiempo, en otro tiempo, de hacer, de cancelar. Y entonces, hermanos, desde hace 11 años para acá, me empezaron a salir canas. ¿Verdad? Mi esposa me dice, quítate la barba, la tienes muy blanca. Le dije, oh, es lo único blanco que tengo, déjamelo. Un día fui a la que me cortaban el cabello y son hermanos, ¿verdad? Y me dice, pastor, ¿no quiere que le pintemos el bigote? No, hermano, deja, se va a ver bien. Ay, hermano. Dije, no, eso se ve re feo. Lo bueno es que se me cayó rápido el asunto ese. Pero bueno, déjenme sacar mi trauma con ustedes. Tenemos que cuidar la actividad porque está ligado con activar, reactivar. Y la actividad la tenemos que cuidar en esos 3 conceptos. Número 1, les dije, procesos. Número 2, viveza. Y número 3, funcionamiento. Si no cuidamos esas 3 cosas, le voy a poner ejemplos muy prácticos. Si tú quieres, yo le digo a los líderes, un día hablaba con líderes y le dije, todo plan nace en la oración. Tiene que estar en oración. ¿Por qué? Porque el proceso para planear no es idear y pensar. El proceso para planear es, voy delante de Dios porque es su iglesia, es su gente, es su pueblo, y a Él le digo, guíanos para saber hacer lo que tenemos que hacer. Guíanos, Señor. Y entonces, en oración es donde uno tiene que buscar los planes de trabajo para las áreas de la iglesia. El proceso es, busco en oración. La siguiente etapa del proceso es, cuando recibo la dirección, empiezo a organizar. La tercera etapa del proceso es, empiezo a buscar los recursos que hacen viable lo que Dios me dijo que hiciera. Número 4, la empiezo a planear. Hasta entonces entran las fechas y el calendario, ¿verdad? Y entonces es un proceso para llegar a un fin. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere Dios edificar en esta área tal parte de la iglesia. Ok, ¿dónde surgió? En la oración. ¿Qué hice después? Escribí la idea. ¿Qué hice después? Planeé y organicé los recursos materiales y humanos. ¿Qué hice después? Establecí la agenda. Ese es un proceso. ¿Me explico? Entonces, por eso hay gente que cuando tiene una idea, ¿verdad?, se queda en el, yo les llamo en el, ¿cómo se dice esta parte? Atorados. Porque dicen, sí lo quiero hacer, pero nunca se activa lo que dijeron que querían hacer. ¿Por qué? Porque no entran a un proceso. Y entonces quieren que todo suceda pronto. Pones un negocio y quieres vivir del negocio mañana. Y el negocio te dice, no, señor, estás en el proceso de invertir en el negocio. No vas a ganar para ir, no vas a ganar para gastar, no vas a ganar para comprar, vas a ganar para reinvertir y seguir haciendo crecer el negocio. Y entonces entras a otro proceso. Primero lo abriste, ahora entras al proceso de estabilizarlo.
Ya que lo estabilizas, la gente te conoce las quesadillas de Lupita, los tacos de Pepito, conoce las gorditas de quien sea, y entonces la gente empieza a promocionar tu negocio. Ya se estableció. Gorditas light, por favor, hágala. Y entonces, ahora que ya se estableció, puedes ir a la siguiente parte de ¿a qué etapa puedo hacer? Voy a abrir una sucursal. Estoy en Villa de las Flores, ahora me voy a ir a Parque Residencial. Y voy a abrir otra, pero es una serie de un proceso. Para llegar a ese crecimiento, tuviste que entrar a un proceso y se comenzaron a activar ideas, sueños, capacidades, posibilidades. Pero hay gente que no entra ahí porque no entra al proceso. Yo he conocido gente que me dice: pastor, tengo un llamado para servir a Dios, y los conozco desde hace 20 años y es la fecha que no pastorean una iglesia, porque no han entrado al proceso de Dios. A un proceso donde a veces tienes que escuchar la voz de Dios que te dice: ¿qué hago, Señor? Y te dice: renuncia a tu trabajo. Y dices: no, Padre, no, espérate, o sea, así de fuerte no, Señor, espérate, suavecito, o sea, te quiero servir, no me hagas eso. Y Dios te dice: es que lo primero en lo que quiero probarte es si crees que yo te voy a sostener. No, si creo, pero pues déjame trabajar. ¿Qué tal que no puedes? Pues yo me sostengo. Pareciera que eso pensamos, ¿no? En fin, hay procesos, viveza y funcionamiento. Ahora, estas tres cosas las voy a ligar, aunque no las expliqué porque ya las dije en el primer culto. Las voy a ligar a otro punto que quiero tocar con ustedes, que son el contexto de la reactivación. ¿Por qué Dios en la Biblia nos muestra que se reactivaron cosas? Si para ver la importancia y la seriedad de estar activos, mantener las tres cosas que dije, o de activar las tres cosas que acabo de mencionar. Y por otro lado, quiero mirar con ustedes también, además del contexto, las razones por las cuales se puede detener algo y se hace necesario reactivarlo. Aquí vamos a aprender cómo evitar el letargo o el estancamiento, o también cómo salir de él. Y esto, hermanos, créame que nos puede pasar en cualquier área de la vida. Yo aprendí algo en el matrimonio y en la vida matrimonial y en la consejería matrimonial. Cuando alguien viene a comentar su problema, la causa de ese problema surgió desde hace tiempo. Porque yo le digo a la gente: el problema no es la situación que estás viviendo, ese es el fruto de tu problema. Por ejemplo, cuando un matrimonio viene y dice: pastor, es que pues no sé qué le pasa a mi esposa o mi esposo, porque pues no me dice. Entonces tú dices: ok, tienes un problema, pero el problema no es que no te diga, tu problema es de comunicación. Y entonces revisas y le dices: ¿qué hábitos tienen para comunicarse? Pues el WhatsApp, pastor, me dice: traes la leche, el pan y los pañales del niño. Pues así es de fuerte tu comunicación, como el WhatsApp. Es impersonal, porque lo mandas. ¿No pasa eso hoy en día? Dígame sí o no. Llegas y le dices: oye, hermano, pero ¿por qué no me avisaste? Te mandé un WhatsApp. No se dice WhatsApp, pero lo digo en broma. Entonces la gente dice: te mandé un mensaje, ¿cierto o no? Ya no es como lo hacíamos antes, por teléfono hasta que te conteste, o yéndole a tocar, o de plano la paloma mensajera, pero que llegue. Ahora se ha vuelto impersonal, y entonces en los matrimonios puede haber falta de comunicación que empieza a llevar a la frialdad, que empieza a llevar al descontento, a la incertidumbre, y a eso le llaman problema, pero ese es el fruto del problema. El problema es la falta de comunicación. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque así pasa en las áreas que deben activarse o reactivarse. Hay razones por las cuales empiezan a venir problemas, o hay razones para evitar la desactivación de nuestra vida.
Dígame, cuando usted comienza a hacer ejercicio, ¿es fácil o difícil? ¿Cómo cuesta, hermanos? Ahora, ¿cuánto cuesta dejarlo? ¿Es difícil? Ay, no vayas a correr, vamos por una torta de chilaquiles. ¿Y tú qué dices? Bueno, pues una torta, ¿qué? Vamos. Y al otro día, ay, no vayas a correr, vamos por unos tamales. Bueno, pues no, vamos por los tamales. Y se te hace fácil dejarlo. El cuerpo pareciera que no te dijera nada, pero cuando lo quieres retomar, ¿qué sientes? ¿Que es algo fácil? ¿A cuánto les ha pasado? Dígame. A mí me costó mucho trabajo. Yo antes corría todos los días, hasta en domingo corría, hermanos. Me levantaba muy temprano, me iba a correr. Corría mis kilómetros, regaba, me bañaba, vámonos a la iglesia. Pero pregúnteme ahora si corro en domingo. No. Ya me llamó la atención el doctor. Y me dijo, hermano, ¿qué onda contigo? Le dije, pues lo que quieras, hermano. No es cierto. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya basta. Ni hablar. Y te cuesta trabajo. Vas al gimnasio y quieres correr. No, pues no puedes. Y el cuerpo te dice, a ver, corre. A ver, después de los kilitos que traes de más, corre. Y las articulaciones te gritan y te dicen, no, no corras. Y entonces dices, ay, no, ya me da flojera. Yo me quería sentir como gacela corriendo, pero no, otra vez empezar desde abajo, qué aburrido. Y te cuesta reactivar algo. Esa es la seriedad de soltar las cosas, que soltarlas es muy fácil, pero reactivarlas, mire hermano, cuántas cosas he visto en la vida matrimonial, en la vida laboral, en la vida estudiantil, en la vida ministerial, gente que está muy metida trabajando, de repente, ¡pum!, se pierde. Y luego quiere regresar y dice, no, ahora sí voy a regresar, 2 días y vuelve a volar. Y luego otra vez viene, no, ahora sí voy a regresar. Y así se pasa el tiempo, porque les cuesta mucho trabajo reactivar. Por eso, la advertencia de Dios en Apocalipsis es, ten cuidado de las cosas que dejas y vuélvelas a hacer, porque si no te conducen a una consecuencia. Miren lo que dice 1 Samuel 28. Le voy a dar 4 citas, 2 para ver el contexto y 2 para ver la importancia, ¿ok? Aquí vamos a hablar de la importancia. Está Saúl en la escena y dice, 28:6 de 1 Samuel, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, fíjese el problema de desactivar unas cosas y en la carne empezar a activar otras. Por ejemplo, cuando la gente confía en que Dios le provee, entonces activa su fe. Pero cuando piensa que Dios va a llegar tarde, entonces activa los préstamos. Y cuando no tiene capacidad de pagar, entonces activa la deuda. Y cuando no tiene capacidad de pagar, entonces activa la mala fama, la desconfianza de la gente. Y entonces activa las puertas cerradas, y las que antes se abrieron, ahora se cierran. ¿Por qué? Porque empezamos como le pasaba, ¿quién decía sin querer queriendo? ¿El chavo? Bueno, cristianos tipo chavo, ¿no? Fue sin querer queriendo. Y yo le digo, pues sí, nomás faltaba que fuera queriendo con querer, hermano. O sea, no lo queremos, pero no por eso deja de haber consecuencias. Entonces aquí Saúl había hecho algo y se estaba apartando de Dios, pero seguramente si ustedes y yo nos encontráramos a Saúl y le dijéramos, Saúl, ¿tú quieres que Dios te deje de hablar? ¿Qué cree que nos respondería Saúl? No, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Si Dios me ha hablado del día que me ungió, ese día comencé a profetizar entre los profetas. Así que no, yo quiero que Dios me siga hablando. Y tal vez usted le diría, Saúl, entonces, ¿por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Para qué quieres que Dios te hable si vas a hacer lo que tú quieres?
Y le volvería usted a preguntar, ¿de veras no quieres que Dios te deje de hablar? ¿Qué nos diría Saúl? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que quiero que Dios me deje de hablar? Saúl no quería eso, pero ¿qué fue lo que pasó? Dios le dejó de hablar. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón, hermanos. ¿Para qué Dios te debe de hablar si quieres caminar en tu propia opinión? ¿Para qué? En todo caso te hablará y te repetirá lo mismo. Hasta que andes en eso, te podrá llevar a otro paso. Entonces, dice aquí, ya no le hablaba a Dios. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Verdad? Ahí fui a la iglesia, pero la predicación como que no me habló. Voy a abrir la revista en los horóscopos a ver qué me dice Dios. Un día a un hermano sacó su cartera y que se le cae una imagen. ¿Y eso, hermano? Un pastor, pues si las dudas. ¿Por si las dudas qué? ¿Me explico? Hay que tener mucho cuidado en lo que activas, porque a la hora que activas puedes estar desactivando otra cosa. Ahora, cuando activas lo correcto, lo que desactivas es lo incorrecto o lo que ya no sirve. Cuando digo incorrecto no necesariamente es malo, sino cuando digo incorrecto es lo que ya no necesitas hacer o lo que ya no debes hacer. Por ejemplo, ¿usted va al segundo año de la escuela con los libros de primero y los de segundo? No, porque los de primero ya fueron, los deja ahí. ¿O acaso llegas a sexto con tu baúl de los recuerdos con todos tus libros desde primero? No, vas dejando desactivados unos porque esos te dieron la entrada a otra actividad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, debemos de tener cuidado de que hay cosas que vas a activar que van a desactivar unas. Por eso, siempre que activamos algo indebido, algo bueno estamos desactivando. Sin querer, queriendo. Sin querer. El esposo que dice, tiempo extra, no, pero me lo guardo, mejor no le digo a mi esposa porque le voy a dar una sorpresa. Y ya tiene 3 meses ganando tiempo extra y la esposa no sabe. Le voy a dar una sorpresa. Entonces vas juntando y un día te compras tu palco en el Estadio Azteca para ir a ver a las Águilas de la América. Y mi amor, mira, te quería dar la sorpresa. Desde hace 4 meses que me dan tiempo extra y dije, es del Señor para que vayamos al Estadio Azteca. Al fin que es profético. Algunos de la América dicen, levantarás tus alas como las águilas. Digo, ay. Óigalos a usted porque no los oye, pero a mí todo lo que me toca oír, hermano. Y entonces llega el esposo con su regalo del palco. Mi amor, cuando quieras podemos ir. El esposo dice, ¿y yo para qué quiero ir al fútbol? Mi amor, la ventana se está cayendo, la cuna de la niña ya tiene 15 años y la seguimos durmiendo en la cuna. El refrigerador ya no. Digo, esas historias yo sé que nunca pasan, pero imagíneselas. Y entonces él activó algo, activó un secreto con una idea, parecía buena, pero desactivó la comunicación y el acuerdo. Donde si hubiera ido con la esposa y le dice, mi amor, fíjate que con esto quisiera comprar esto en el palco, y la esposa le hubiera dicho, mira, mejor el palco después. Primero la sala, primero el piso que está incompleto, después tus zapatos que ya traen agujeros, y luego esto, antes del palco. Lo primero, mi amor, aparta tu diezmo y vamos a darlo. ¡Qué silencio! Hermana, active eso, por favor. Y entonces, cuando activas algo, por lo regular vas a desactivar una cosa. Mucho cuidado entonces. Por eso aquí Saúl, ¿qué activó? Activó su propio deseo, su propio parecer, escuchar la voz del pueblo. No, guarda al rey, guarda lo mejor.
Cuando Dios le dijo, destruye todo, y el pueblo le dijo, llevemos la recompensa como es costumbre entre el pueblo, llevemos a los líderes, al rey, como un trofeo de que hayamos ganado la batalla. Pero Dios le dijo, no, así no es, los vas a destruir a todos. Y él siguió su propia opinión. ¿Qué desactivó? La voluntad de Dios en su corazón. Si usted hubiera hablado con Saúl antes de salir a la batalla y usted le preguntara, Saúl, ¿quieres desactivar la voluntad de Dios en tu vida? Seguramente Saúl le hubiera dicho, ¿cómo crees? Estás loco. Pero cuando hizo lo que hizo, no se dio cuenta que desactivó la voluntad de Dios en su vida. Y entonces Dios guarda silencio. Y dice aquí el pasaje, ¿dónde nos quedamos? Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Así que llego al punto. ¿Por qué se había desactivado la comunicación de Saúl con Dios? Se había desactivado por un trato de Dios, un juicio de Dios, una corrección de Dios a la vida de Saúl. ¿Qué quería hacer Dios? ¿Quería alejar a Saúl? Creo que no. Lo que quería era que con ese trato él se arrepintiera. Lamentablemente Saúl no lo hizo. Pero entonces Dios lo metió a un trato. ¿Cuál fue el trato? No te voy a hablar. Tú sabes que te hablo por sueños, por profetas o por el Urim, ¿verdad? Las piedras que tenían el sacerdote, el sumo sacerdote. Y entonces le dice, a través de eso sabes que te hablo y te has acostumbrado a que te hable, pero si no has de hacer mi voluntad, voy a hacer un trato, voy a tratar tu vida, no te voy a hablar. Recuerde que Dios no es humano, Dios no es sentido. Dios dice, como no me hablaste, pues ahora yo no te hablo. Habrá quien te quiere, pero no quien te ruegue. Dios no inventó esos dichos. Dios siempre trabaja con un propósito. Entonces, el primer punto por el cual algo puede cesar es por el trato de Dios, a causa de un caminar lejano a su voluntad. Ahora, véalo a la inversa. ¿Cómo se mantiene activo lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo se mantiene activo? Caminando en la voluntad de Dios. Dios tuvo que tratar a Saúl para que entrara en la dirección de Dios. Quiere decir que es muy seguro que eso no lo hubiera hecho Dios si Saúl hubiera seguido escuchando la dirección de Dios en su vida. Entonces, número uno es, ¿por qué hay este tipo de activaciones? Trato de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque esta tarde, antes de cerrar esta mañana, vamos a orar. Tal vez hay cosas en tu vida que por un trato de Dios, por amor, no porque Dios la traiga contra de ti, por amor a ti, Dios ha parado. Tal vez dejaste de valorar algo y se detuvo algo. Tal vez le creíste más al temor y se detuvo la operación de un don en tu vida. Tal vez le diste más lugar a la historia del pasado, al fracaso del pasado, a la traición del pasado, que a la palabra de Dios de decirte, hijo, sigue adelante. Y te metiste en una cueva, no lo sé. Pero entonces eso te llevó a un trato. Tal vez tuviste algún problema con el orgullo. Y en el corazón el Señor tenía que tratar tu corazón para detener algo, pero con la idea de después reactivarlo. ¿Cómo? Regresando a la voluntad de Dios. Tal vez hace poco hablaba con una persona y le decía, qué tristeza oírte. Porque nada de lo que me dices puedo mirar un espíritu que cree en Dios, un alma que ha aprendido a conocer a Dios, y todo lo que oigo es no se puede, no hay, no me sale mal, todo me sale mal, nada se puede lograr. Y le dije, pero cuando uno permanece en Dios, eso no se desactiva. Se activan las palabras de confianza y lloras y puedes hasta berrear y gritar, Señor, no sé qué está pasando, pero seguiré confiando en ti. Pero si lo dejas, se empieza a activar lo otro. Ya no siento lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Ya me voy a hacer una limpia, me voy a vivir a Catemaco, voy a ver si alguien me libera. Y tú le dices, ¿cuántos años conociendo el poder de Dios y vas a regresar al principio? ¿Por qué? Porque algo se detuvo. Un día hablaba con alguien y le dije, lo que estás viviendo es un trato de Dios.
Tiene que venir arrepentimiento a tu vida. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Un día hablaba con una pareja, queridos, todos los que son casados, y le dije, la situación que estás viviendo es por la actitud que tu esposa tiene. Y tu esposa tiene que arrepentirse. Cuando yo hablo así, hermano, nadie me quiere. Porque acá en la prédica me gusta hablarles muy ameno. Porque allá en los secretos es donde me gusta darles los hablazos, hermano. ¿Qué vienes llorando? A ver, hermano, ¿qué te pasa? No te entiendo, guarda, cálmate. El trato de Dios no es para destrucción, hermanos. No es para destrucción. ¿Te puede doler? Sí, claro. ¿Te puede sorprender? También. ¿Te puede agarrar mal parado? También. Porque son tratos que Dios quiere decir, no voy a permitir, porque eres mi hijo, eres mi hija, no voy a permitir que se desactive en ti lo que es bueno y que se empiece a activar lo que no es bueno. Así que Dios te empieza a tratar y a veces por su puro amor hasta te acorrala. Me acuerdo una vez que viví una experiencia triste, dolorosa, yo y mi familia y yo, les he platicado, donde perdimos a un sobrino recién nacido, un bebé precioso. Fíjese usted, se lo profetizaron a mi hermano, mi cuñada estéril, regresa de ese congreso y a los pocos meses está embarazada, así que todos dijimos, gloria a Dios. Después de no sé cuántos años, 10 o 12 o 15 años de no poder tener hijos. Y entonces tú dices, híjole, qué grande es Dios. Y te imaginas la ilusión, además del hermano mayor, el primogénito de la familia. Va todo el embarazo bien y cuando nace se asfixia. Y nos hablan, el niño murió. Ay, hermanos, eso te paraliza. Te haces miles de preguntas. Dices, Señor, y ves lo que dice la Biblia, dices, si de veras que a veces se nos bota la canica igual. Como, perdón por lo de bota la canica, no suena espiritual, pero todos lo entendemos. Porque a los levitas se les botó la canica y decían, ¿de qué sirve servir a Dios? Si los impíos no lo hacen y les va bien. Pero hubo otra parte de los levitas que dijeron, nosotros sí honraremos a Dios. Eso nos habla de que hay una dualidad que puede existir en nuestra vida cuando hay situaciones difíciles. O nos podemos inclinar a decir, yo me acuerdo que le dije, Señor, no puedes hacer esto. O sea, todo mundo sabe que avisamos un milagro, testificamos, dijimos a la iglesia y entonces creció el bebé, nace y te lo llevas. No entiendo lo que haces, Señor. No lo entiendes. Así hay cosas en tu vida, ¿no es cierto? Que tú dices, trabajé con mi hijo, hice esto con mi hijo y ahora se ha vuelto grosero, se ha apartado. No entiendo, Señor. Pero la clave no está en que entiendas. La clave es en que sigas activo creyendo en que Dios te ama, en que Dios es fiel, en que Dios es poderoso para hacer las cosas más extraordinarias que pueden caber en tu mente, ¿verdad? No en la mente natural, sino en la espiritual, que dices, yo le creo a Dios por cosas grandes. ¿Y sabe qué hicimos? Oramos, habíamos visto milagros, sanidades, y yo salí de la casa diciendo, el Señor lo va a resucitar. Pero el Señor no lo hizo. Así que eso me llevó a una frustración espiritual. Y entonces regresé a mi casa triste. Pasamos el tiempo de velar al niño. Créame, hermano, toda la noche estuvimos orando, toda la noche. Y pensamos que si orábamos mucho Dios lo iba a levantar. Pero no lo hizo Dios. Hasta que llegó un profeta. Gracias a Dios por los profetas. Llegó y se paró en medio de nosotros y le habló a mi hermano y le dijo, esto es lo que Dios te dice. Y le dijo, entrégame a tu hijo. Porque lo que yo hago no lo entiendes hoy, pero lo entenderás después. Una palabra que conocemos en la Biblia. La conocemos. ¿No le dijeron eso a Pedro? Lo que yo hago hoy no lo entiendes. Entonces, ¿por qué nos aferramos en entender todo a la primera? Dígale que está a su lado, hermano, no te aferres. Take it easy, my friend, dígale.
Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Me sentí triste. Me acuerdo que me atreví a sentirme decepcionado de Dios y decir, Señor, no entiendo. Saqué todas mis credenciales y dije, Señor, hemos sido una familia que hemos crecido en tu palabra. No hay borrachos, no hay maltratadores de mujeres, no hay violadores, no hay... Señor, somos lo mejor que tú puedes tener aquí en esta sociedad. Hemos sido buenos cristianos, me han llevado a la iglesia desde niño, he aprendido la Biblia desde pequeño, nunca he estado en fiestas, nunca he hecho algo impropio. Señor, ¿por qué nos haces esto? ¿No es cierto que a veces sacamos esa lógica? Y empezamos a desactivar la fe y activar la justificación humana. No es justificable, Dios, lo que estás haciendo. Se nos olvida que por la fe tenemos que entender que Dios no cambia y que todo lo que hace lo hace con su sapiencia, lo hace con su sabiduría, con su omnisciencia, con su presciencia, y Él sabe lo que va a hacer en nuestras vidas. Eso que pasó en nuestras vidas comenzó cuando nuestra vida cristiana empezó a entrar a amar más las cosas de lo sobrenatural, a creer por la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las sanidades. En ese tiempo fue cuando Dios permitió esa historia en nuestras vidas. Tiempo después entendí lo que Dios estaba haciendo. Y a mí en lo particular el Señor me enseñó varias cosas, pero una de las cosas que me enseñó y aprendí mucho es que cuando no entiendo lo que Dios hace, no me puedo permitir desactivar mi confianza y mi honor a Él. A veces las cosas no pasan como quieres, pero no puedes desactivar tu confianza en Dios. A veces las cosas no son como tú esperas, pero no te puedes dar el lujo de desactivar las palabras de Dios cuando te dijo, he aquí yo estaré contigo todos los días. Todos los días. Y ahora que lloras, estoy contigo. Y ahora que no entiendes, estoy contigo. Y no lo puedes desactivar, no lo debes desactivar. Necesitamos, como Saúl, aceptar los tratos de Dios. Saúl fue por una situación incorrecta, pero a veces Dios te trata no porque eres mala persona, sino porque hay cosas que no están bien en tu vida. Yo aprendí que no podía yo anteponer mis credenciales a la justicia de Dios, y que tenía yo que aceptar las cosas que me eran gratas, pero también tenía que alabar a Dios en las cosas que eran difíciles. Por unas semanas, me costó semanas, hermano. Me acuerdo que dejé de ir a la iglesia, una persona que siempre había estado en la iglesia, una persona ya bautizada en el Espíritu Santo, una persona que había visto sanidades, milagros como estos, una persona que Dios usaba para poner las manos sobre la gente y yo veía cómo Dios los sanaba. Pues esa persona dejó de ir a la iglesia. Me encerré en un tiempo de frialdad, de enojo. Lo que me hizo reaccionar fue que una vez una persona se acercó con un gran problema y me dijo, hermano, ¿puedes orar por mí? Yo sé que Dios te usa. Y quise orar por esa persona, pero recuerdo que tenía una pesadez en mis brazos. La persona inclinó su rostro, me acuerdo, una hermana. Y cuando inclinó su rostro para orar, me dio tanta vergüenza decirle, hermana, perdóneme, le dije, no puedo orar por usted. Fíjese, eso pasó hace más de 30 años y todavía me acuerdo. Claro, no me condeno por eso, pero hasta el día de hoy veo la relevancia de no dejar de confiar en Dios. Me fui a mi casa triste y dije, ¿qué está pasando? Me acuerdo que entré, mis padres se quedaron en la iglesia, yo dejé la iglesia, me salí, me regresé. Llegué y a oscuras en la casa, en un sillón, me tiré de rodillas y empecé a llorar y a decirle, Señor, no entiendo lo que pasó. Pero en ese momento, mientras lloraba, comencé a activar lo que había desactivado, mi intimidad con Dios. Y el Señor ahí vino y me abrazó y me sanó y me sacó de ese tiempo de frustración.
Pero no me di cuenta que había cosas que se habían desactivado porque no entendí el trato de Dios sobre nuestra vida. Dios nunca va a hacer nada para destruirte, pero a veces tendrá que tratarnos de alguna manera. Cuando nos estamos inflando, el Señor va a sacar su aguja, te la va a enseñar primero. Y si tú le dices: ay, pobrecitos de los orgullosos, el Señor ya sacó la aguja y dice: no entendió este. Ay, que mi suegra no vino y hoy que el pastor está hablando de qué barbaridad. Y el Señor dice: saqué la aguja y era para ti. ¿No entendiste? Pues entonces el Señor se acerca y pone, con tantito que pongas la punta de la aguja, y el globo empieza a desinflarse. Cualquiera lo entendería como que el Señor se está desquitando. No, el Señor te está corrigiendo porque eres su hijo, porque quiere que lo que debe de estar activado no se desactive en tu vida. ¿Por qué? Porque la actividad representa las funciones propias que Él te ha dado: tu fe, tu capacidad, su poder en Dios, su gracia en ti, su amor sobre tu vida, el destino que Dios ha puesto en tu vida, la razón por la que te hizo nacer. Puede estar en juego cuando algo en nosotros se desactiva. Por eso esta mañana quiero hacer una oración. Ya no pudimos ver más, pero en el siguiente culto lo voy a hacer. Véanlo después en internet. Pero quiero orar esta mañana, no porque estemos desactivados, no. Pero si acaso hay algo que tiene que reactivarse, que el Señor lo haga en esta hora. Así que si estás dispuesto, dile: Señor, aquí estoy. Hay cosas que me quedan claras que debo de retomar. Y es más, dile: y las que no me queden claras, haz algo en mi alma en este día, Señor. Las que están activas, preséntaselas a Dios y dile: Señor, que estas no pierdan su actividad.